Hola, hola, bienvenidos a Next Movie, donde hoy vamos a entrar a uno de los cuentos más tristes y oscuros que Disney nos ha contado. Porque Maléfica no es realmente la historia de una villana, es la historia de cómo una traición fue capaz de convertir a un hada llena de luz en la criatura más temida del reino. Empezamos. Érase una vez un reino donde la magia todavía vivía libre entre bosques gigantes, criaturas fantásticas y ríos que parecían sacados de un sueño. En medio de aquel mundo estaba Maléfica, un hada poderosa con unas enormes alas que no solo le permitían volar, representaban quién era realmente: libertad, inocencia y conexión con su hogar. Desde el inicio, la peli deja claro que Maléfica no era alguien oscura ni cruel, era una protectora. Mientras el reino de los humanos vivía obsesionado con guerras y poder, ella había crecido aprendiendo a cuidar aquello que amaba. Y justamente ahí nace la tragedia de su historia. Alguien con un corazón tan puro jamás imagina que el cariño puede convertirse en un arma. Pero como en todo cuento, el peligro no apareció en forma de monstruo, apareció en forma de amor. Un día, un niño llamado Stefan cruzó la frontera del bosque buscando robar algo de valor y terminó encontrándose con alguien que confiaba en él sin miedo. Lo fascinante aquí es el contraste emocional entre ambos personajes. Mientras Stefan venía del mundo de la ambición y de la necesidad de llegar más alto, Maléfica vivía completamente libre de esa lógica. Ella no entendía la obsesión por el poder porque nunca había necesitado usar a otros para sentirse importante, y por eso baja la guardia tan rápido con él, porque cuando alguien crece rodeado de paz, nunca aprende a sospechar del afecto. Y así comenzó una amistad que parecía salida del cuento más inocente posible. Dos niños compartiendo sueños, observando el cielo y prometiéndose un beso de amor verdadero, como si el destino no estuviera preparado la tragedia más grande de sus vidas. Pero precisamente ahí está la genialidad emocional de la peli. Mientras nosotros vemos el inicio de un amor, en realidad estamos viendo el momento exacto en que Maléfica entrega lentamente su corazón a la única persona que más adelante sería capaz de destruirlo. Porque sí, hay traiciones que no solo rompen una relación, hay traiciones que cambian para siempre la forma en que alguien vuelve a mirar el mundo. Con el paso de los años, Stefan y Maléfica comenzaron a alejarse. Ella se convertía en la protectora del reino mágico. Él empezó a obsesionarse con algo mucho más peligroso que la magia: la ambición. Ya no miraba el cielo con ilusión, ahora miraba el castillo con hambre. Y aquí la peli deja una reflexión. A veces las personas no te destruyen porque no valgas, sino porque se pierden intentando convertirse en alguien más grande. Pero Maléfica seguía aferrada al recuerdo del niño que conoció años atrás. Cuando Stefan regresó a verla, ella volvió a confiar casi de inmediato. Y honestamente, esa escena duele muchísimo cuando entiendes que Maléfica no estaba reencontrándose solo con un antiguo amor, estaba regresando al último lugar donde todavía se sentía segura, porque a veces no extrañamos únicamente una persona, extrañamos la versión de nosotros que existía antes de que nos rompieran el corazón. Y así, bajo una noche tranquila y una falsa sensación de amor, ocurrió el momento que destruyó el cuento para siempre. Stefan no pudo matar a Maléfica, pero decidió arrancarle sus alas. Y créanme, esto nunca fue solamente un ataque físico, fue quitarle la libertad, la identidad y la confianza al mismo tiempo. Y la manera en que despierta intentando encontrar desesperadamente una parte de sí que ya no está, convierte esta escena en una de las más dolorosas de Disney, porque todos, alguna vez, hemos sentido que alguien nos arrancó algo importante dentro del alma. Cuando Maléfica despierta y descubre que sus alas ya no están, el silencio del bosque se siente más aterrador que cualquier grito. Una villana, nació una herida. Verla arrastrarse desesperadamente intentando encontrar una parte de sí que ya le fue arrebatada es demasiado triste. ¿Sabes? Ya no vemos a un hada dominando los cielos, vemos a alguien quebrada intentando entender cómo seguir viviendo después de haber sido traicionada por la única persona en la que confiaba. A partir de ese momento, el reino mágico también empieza a cambiar junto con ella. Los colores se apagan, la magia se vuelve agresiva y todo parece entrar en duelo, porque Maléfica y su hogar estaban conectados emocionalmente. Cuando su corazón se congeló, el mundo a su alrededor comenzó a marchitarse también, y creo que muchos podemos entender esa sensación. Hay dolores que no solo cambian tu estado de ánimo, cambian la forma en que lo ves todo. Lo que antes se sentía seguro empieza a sentirse vacío, y poco a poco uno comienza a construir una armadura para que nadie vuelva a lastimarlo igual. Mientras tanto,
tanto, Stefan consigue exactamente lo que quería, la corona. Pero aquí está la ironía más triste de la peli. Él gana el reino y perdió la paz, porque cuanto más poder obtenía, más miedo sentía. El hombre que traicionó para ser grande terminó viviendo perseguido por la culpa y la paranoia. Y así, mientras Stefan se consumía lentamente por dentro, Maléfica empezó a transformarse en la criatura que el mundo esperaba ver, no porque naciera malvada, sino porque cuando el dolor permanece demasiado tiempo en el corazón, puede terminar hablando más fuerte que el amor. Entonces llegó el bautizo de la princesa Aurora. De Maléfica finalmente explotó frente a todo el reino, entrando como una sombra elegante entre la celebración, convirtió un cuento de hadas en una sentencia de muerte. Pero lo más interesante aquí no es la maldición en sí, sino el dolor que existía detrás de ella, porque Aurora nunca fue realmente el objetivo. La maldición era un mensaje dirigido a Steph, era la forma más cruel que Maléfica encontró para decir: quiero que sientas aunque sea una parte de lo que yo sentí. Y honestamente, eso vuelve la escena muchísimo más triste que aterradora, porque la peli nunca presenta a Maléfica como alguien que disfruta hacer daño por diversión. Se siente más como una persona rota intentando transformar su sufrimiento en justicia, y creo que ahí existe una reflexión. Cuando alguien nos hiere profundamente, a veces el dolor nos convence de que hacer sufrir al otro nos hará sentir mejor, pero la realidad es que la venganza rara vez sana algo, solo convierte nuestras heridas en cadenas que seguimos cargando por años. Y aunque Maléfica logró asustar a todo el reino, el vacío dentro de ella sigue exactamente igual. Sin embargo, incluso después de lanzar la maldición más famosa, Maléfica no encontró paz. Mientras Stefan se obsesionaba enfermizamente con proteger a Aurora, ella empezó a observar desde lejos a la pequeña princesa que supuestamente debía odiar. Y aquí la historia empieza a cambiar lentamente, porque sin darse cuenta, el destino acaba de poner frente a Maléfica algo peligrosísimo, una segunda oportunidad para volver a sentir cariño. A veces, cuando creemos que nuestro corazón ya se congeló para siempre, aparece alguien capaz de recordarnos que todavía existe luz dentro de nosotros. Aurora creció lejos del castillo, en el bosque junto a 3 hadas que, honestamente, eran tan malas cuidando bebés que Maléfica terminó convirtiéndose accidentalmente en la verdadera figura de protección de la niña. Y aquí la peli cambia completamente su tono, porque la criatura que juró vivir consumida por la oscuridad empezó poco a poco a recuperar algo que creía perdido, la capacidad de amar. Sin darse cuenta, cada vez que salvaba a Aurora o sonreía al verla, una pequeña parte de aquella Maléfica inocente comenzó a despertar otra vez. Lo más hermoso de esta etapa es que Aurora jamás vio a Maléfica como un monstruo. Mientras el reino entero le tenía miedo, ella la miraba con ternura y la llamaba hada madrina. Imagínense en el conflicto emocional que eso genera. Aurora veía luz exactamente donde Maléfica solo veía ruina. A veces nos convencemos de que estamos rotos, de que ya no merecemos cariño o de que nuestros errores nos definen para siempre, hasta que alguien llega y nos mira con amor donde nosotros solo veíamos oscuridad. Y aquí llega uno de los momentos más dolorosos. Maléfica intenta romper la maldición, pero no puede, porque incluso ella descubre demasiado tarde que algunas palabras nacidas desde el dolor dejan marcas difíciles de borrar. Y créanme, ahí entendemos algo devastador. Maléfica ya no quería venganza, quería salvar a Aurora, porque al protegerla también estaba intentando salvar la última parte de sí misma que todavía seguía viva. Cuando Aurora finalmente cae en el sueño eterno, el cuento parece dirigirse al típico final de siempre. El príncipe aparece, intenta el famoso beso de amor verdadero y nada ocurre, porque la película destruye frente a nuestros ojos el cliché más antiguo de Disney. El amor romántico no era lo suficientemente fuerte para despertarla, y aquí Maléfica entiende algo que cambia completamente su historia. ¿Sabes? El amor más real no era el que Stefan le prometió años atrás, era el vínculo sincero que nació lentamente entre ella y Aurora. El beso que despierta a Aurora no nace del deseo ni de un cuento perfecto, nace del arrepentimiento, del cariño y de una conexión verdadera. Y simbólicamente, ese momento también despierta a Maléfica, porque después de años creyéndose un monstruo, descubre que todavía era capaz de amar sin destruir todo a su alrededor. Y la verdad, por más heridas que carguemos, el dolor no tiene por qué convertirse en nuestra identidad para siempre. A veces pensamos que ya no queda nada bueno dentro de nosotros, hasta que alguien logra recordarnos quiénes éramos antes de rompernos.
años. Finalmente, Maléfica recupera sus alas, enfrenta cara a cara a Stefan y deja de definirse únicamente por la herida que él le dejó. Y así termina uno de los cuentos más tristes y hermosos de Disney, porque Maléfica jamás fue simplemente una villana. Fue alguien destruida por la traición y salvada por un amor que apareció donde menos lo esperaba. Al final, sus alas no representan solamente su poder, representan en el regreso de su verdadera esencia. Y ahí entendemos la verdad más dolorosa de toda esta historia. El monstruo nunca nació en el bosque, nació el día que alguien decidió destruir un corazón que solo quería amar. Y así cerramos uno de los cuentos más dolorosos que Disney nos ha contado, porque después de conocer la historia de Maléfica, es imposible volver a verla simplemente como una villana. A veces, detrás de la oscuridad de una persona, solo existe una herida que nunca terminó de sanar. ¿Y tú qué piensas? ¿Maléfica nació siendo oscura o el dolor terminó convirtiéndola en eso? Déjame en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.